Hola, bienvenidos a todo el mundo a las conferencias virtuales de CUPE. Hoy el tema es la revolución de la agricultura gracias a los sistemas de información geográfica. Me presento, yo soy Carlos Revilla, soy profesor del área de sistemas de información geográfica de un máster de CUPE desde 2012 y trabajo actualmente en Francia en la Cámara Agraria de una provincia que se llama Aude desde hace aproximadamente un año. Me ocupo de la PAC, la Política Agrícola Común, y también de cuestiones de cartografía que surgen en el día a día de nuestro trabajo. Bueno, voy a empezar con la presentación. Voy a primero hablaros un poco de la agricultura, aunque me imagino que ya todo el mundo tendrá sus nociones. Bueno, la agricultura es la labranza o el cultivo de la tierra e incluye los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y de materias primas, así como la obtención de verduras, frutas, hortalizas, cereales y compañía. La agricultura implica principalmente la transformación del medio ambiente. Esta transformación del medio ambiente que somos capaces de realizar los seres humanos es quizás un punto clave que nos diferencia del resto de seres vivos. El surgimiento de la agricultura fue un paso clave en el desarrollo de la humanidad. Los historiadores hablan que a partir del Neolítico, el 7000 antes de Cristo, se empezaron a dar los primeros casos de cultivo controlado. Y en ese momento las sociedades dejaron de ser recolectores y cazadores para volverse sedentarios. Esto hace que la agricultura sea quizás la actividad económica más antigua que se conoce en la humanidad. Además de antigua, es también una actividad muy importante ya que nos permite generar alimento para la población. Eh, um, y bueno, este aumento de los alimentos hizo que la cantidad de población aumentase en el mundo y por otro lado hizo que las sociedades empezasen a considerar la propiedad privada y los bienes inmuebles. Hay que saber también que el desarrollo tecnológico de la agricultura ha sido muy lento. Casi desde el principio utilizamos las mismas herramientas hasta que empezó la revolución industrial y empezamos a construir máquinas que nos ayudaron en los procesos de la agricultura. Así que vamos a hablar un poco más sobre la importancia de la agricultura. Gracias a la agricultura, pero sobre todo a través del dominio de las técnicas de cultivo del suelo para la obtención de vegetales, una obtención de forma controlada, eh, um, hemos conseguido abastecer regularmente de alimentos a los seres humanos y con ello reducir la mortalidad. De este modo, gracias al progreso social y económico que supuso el suministro de alimentos, se empezó a desarrollar el comercio y por consiguiente el desarrollo del comercio impulsó el crecimiento económico de los países. La agricultura nos provee de bienes naturales en forma de alimento o de materias primas para la industria textil. Y además tienen consecuencias ambientales, pues constituyen los elementos del paisaje, nos aportan ventajas medioambientales en la conservación del suelo, ayudan a la preservación de la biodiversidad y nos permite gestionar de una forma durable los recursos naturales. Asimismo, supone una de las actividades económicas esenciales para el desarrollo económico de naciones eh, um, y sobre todo para las zonas rurales, que son muy importantes para el desarrollo de un país. La agricultura y la ganadería son, por tanto, una parte fundamental del sector económico primario y es una base importante para el crecimiento de la economía de los países. Para regular la agricultura de países se han creado herramientas como las políticas agrícolas que son imprescindibles.
sobre todo para los países menos desarrollados. Son medios muy eficaces para para la reducción de la pobreza y son una fuente primaria de alimentos y empleos para la población de las mismas. Voy a hablaros, aunque no sé si tenemos muchos europeos en la sala, quizás haya, la mayor parte sea de Sudamérica. Voy a hablaros de la política agrícola común. Es la política agrícola adaptada al conjunto de países de la Unión Europea, aunque tenemos que saber que cada país tiene su propia política agrícola en un estado o en otro, y que todas convergen en, en el mismo objetivo. En Europa, la política agrícola común nace en 1962. En este periodo, Europa sale de un periodo de posguerra y el objetivo principal de esta política es asegurar un suministro estable y suficiente de alimentos a un precio asequible para que todos los ciudadanos puedan comprar. El objetivo de la PAC es crear un sistema de subvenciones para incentivar la producción. De este modo se consigue que los agricultores puedan vender sus productos a un precio razonable y que los consumidores los puedan comprar también a un precio que no sea disparatado. Eh, Hay una segunda etapa en la política agrícola común entre 1980 y 2003 en, en el que se consigue el objetivo del abastecimiento de alimentos para toda Europa. El problema es que se desarrolló tanto que empezó a haber una sobreproducción de productos agrícolas. Esto conlleva a que hay que regular esta producción. De vez en cuando los productos se han exportado a países en vías de desarrollo y en el peor de los casos se han quedado en Europa y se han destruido. El objetivo es no modificar el mercado y que los precios se mantengan a un nivel estable y que sea bueno para todo el mundo, para productores y consumidores. Entonces, en esta época marcada por la, la Cumbre de la Tierra de 1992 de Río de Janeiro, en la que la población empezó a preocuparse más sobre el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y tal, empezaron a surgir los límites de producción, como por ejemplo las cuotas lecheras, en la que se establecía una cantidad límite de productos agrícolas que podía producir cada país. Los agricultores tuvieron que prestar más atención al mercado, eh, pero al mismo tiempo seguían recibiendo estas ayudas económicas de la parte de los Estados miembros. Para que os hagáis una idea, el coste era muy elevado y supone más o menos el 50% de todo el dinero que reparte Europa entre los estados está destinado a la política agrícola común. Una, una siguiente etapa de la política agrícola común es la reforma del año 2003, en la que se establecen dos conceptos básicos. Es el concepto de disociación y la condicionalidad. La disociación supone la ruptura de la relación entre las ayudas y la producción y permite y obliga a los agricultores a orientar la producción en función de las reglas de mercado, lo que quiere decir que no se da más dinero por producir más, sino que al contrario, se evita esto para que la gente no produzca más solo porque van a tener más ayudas económicas. Eh, el siguiente concepto es el concepto de la condicionalidad. Para compensar estas pérdidas de producción, lo que va a empezar a ayudarse económicamente va a ser el respeto de normas medioambientales, de la inocuidad de alimentos, la sanidad vegetal y del bienestar de los animales.
y el incumplimiento de estas normas de condicionalidad van a tener una repercusión económica en las ayudas que van a recibir los agricultores. Y la última etapa de las reformas que se han hecho a la política agrícola común, que es la que estamos viviendo en la actualidad, es la reforma del año 2013, en la que aparecen conceptos como la convergencia de ayudas, el pago redistributivo y las ayudas al desarrollo rural. La convergencia de ayudas hace referencia a que antiguamente se pagaba en función de la producción y hoy se paga en función de la superficie cultivada. Esto hace que hay muchas diferencias entre un tipo de explotación y otra. Hay explotaciones muy grandes que producen muy poco y ganan mucho dinero, y explotaciones muy pequeñas que producen mucho y ganan poco. Entonces, hay una ayuda que está vinculada a la hectárea, a la superficie, y los que tienen ayudas más elevadas y los que tienen ayudas más pequeñas van a converger a una ayuda unitaria y todo el mundo será pagado de la misma forma en función de su superficie. El, el pago redistributivo hace referencia bueno, esta es una norma que cada país puede decidir si la aplica o no. Por ejemplo, en España no se aplica y en Francia, que es donde yo trabajo, sí que se aplica. El objetivo de esta ayuda es dar una prima a todas las explotaciones y en especial las más pequeñas. Entonces, han hecho la media de superficie de las explotaciones del país y concretamente en Francia son 52 hectáreas y se paga más las primeras 52 primeras hectáreas y a continuación se va pagando al precio medio de la hectárea del país. Y bueno, y luego hay multitud de ayudas para el desarrollo rural, el ecoturismo y compañía. Bueno, entonces, los objetivos principales, para resumir un poco, de la política agrícola común son producir suficientes alimentos para Europa para el consumo y la exportación, la seguridad de los alimentos, como lo que se conoce como la trazabilidad. Hace falta saber de dónde vienen los alimentos, por qué, por las etapas por las que pasa antes de llegar al consumidor, por medio de etiquetados, controles y compañía. Hay una protección de precios frente a los mercados. Hace falta saber que a día de hoy la mayor parte de los productos agrícolas que se producen en Europa se venden a pérdida. Es decir, que el coste del trabajo en Europa es muy elevado y la producción agrícola genera costes muy elevados y para poder vender nuestros productos en un mercado global tenemos que venderlos más baratos de lo que cuesta producirlos. Es, es ahí donde intervienen las ayudas económicas europeas para compensar esta pérdida, porque si no los agricultores desaparecerían de la noche a la mañana. Otro objetivo de la política agrícola común son las ayudas a la inversión en modernización. Es verdad que no podemos trabajar en los campos como lo hacían nuestros abuelos. Hoy en día tenemos que meternos a la punta de la modernización para reducir los costes y mejorar un poco la forma en la que trabajamos los campos. Otro objetivo es el mantenimiento de las comunidades rurales, ya que el hecho de tener empleo en el mundo de la agricultura permite fijar la población en zonas rurales. De otro modo, esta gente partiría a las ciudades en busca de un trabajo más próspero. Eh, um, lo que se suma al siguiente objetivo, creación y mantenimiento de puestos de trabajo, sobre todo en el mundo de la agricultura. Y el último de los objetivos es la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales, que se ha hecho mucho hincapié en los últimos años y es muy importante que podamos dar una continuidad al medio ambiente si queremos seguir trabajando en los campos y igualmente, del mismo modo, nos hemos dado cuenta que el bienestar de los animales en la ganadería
influye mucho en la calidad de los productos que vamos a poder vender y consumir. Bueno, eh, para recibir todas estas ayudas del Estado hace falta hacer lo que se llama una declaración a la PAC. Es un tipo de declaración como la declaración de los impuestos. Para recibir estas ayudas tenemos que hacer una declaración en la que vamos a identificar el tipo de cultivo que vamos a hacer en cada parcela. Entonces, para ello hay que realizar una declaración gráfica de las tierras que se explotan por tipo de actividad. Hasta el año 2015 esta declaración se hacía en papel. Había mapas en blanco y negro en las que los agricultores tenían que dibujar con un rotulador una línea para delimitar sus parcelas y luego tenían que declarar el tipo de cultivo que hacían. En esta época estas declaraciones no eran muy precisas porque sobre un mapa en blanco y negro es difícil delimitar parcelas y eh, simplemente el grosor del trazo del rotulador hacía 10 o 15 metros en la realidad, en el terreno. Así que ha habido una modificación muy importante, han introducido un sistema de información geográfica que vamos a ver más adelante para permitir estas declaraciones. Entre el año 2015 y 2017, este periodo de prueba de la teledeclaración por ordenador con un sistema de información geográfica se empezó a meter en ruta y a partir de 2017, o sea, este año y en adelante, las declaraciones se hacen con cero papel. Es decir, que a partir de ahora todo el mundo que sea agricultor y que pretenda las ayudas de la PAC necesitará hacer una declaración por ordenador sirviéndose de un sistema de información geográfica. Eh, bueno, aquí os he puesto dos ejemplos de los que conozco más en profundidad, el del Gobierno de España y el del Gobierno de Francia. Son dos páginas de Internet en las que los agricultores pueden conectarse y hacer la declaración año a año. Y bueno, que sepáis que cada país tiene los suyos y es la única forma desde este año en Europa en el que se pueden hacer por Internet. Bueno, aquí veis un ejemplo de a lo que se asemeja el programa español, en el que se ven los campos, las parcelas en las cuales hay que declarar el tipo de cultivo que podemos hacer. Es simplemente una foto aérea con un cadastro en el que vamos a poder identificar las parcelas y, que tenemos en propiedad o que alquilamos y que trabajamos y vamos a poder ir declarando el tipo de cultivo que hacemos. El que veis a continuación es el modelo francés. Es básicamente igual. Sobre una foto aérea dibujamos parcelas y declaramos el tipo de cultivo que se encuentra en el año en el que hacemos la declaración. Y bueno, la ventaja de este tipo la ventaja de este tipo de declaración es que perdura de un año a otro. Todos los años vamos a encontrar nuestras parcelas de nuevo. Nos permite, además de dibujar las parcelas culturales, nos permite también dibujar otros elementos del terreno. Como podéis ver en esta imagen, se dibujan también los setos, que son lo que se llaman superficies no agrícolas y que son superficies que no dan derecho a tener ayudas. Es normal que si declaramos una parcela en cultivo, como veis en el siguiente ejemplo, todo lo que son las carreteras, los ríos, los setos y los árboles no tienen derecho a ayuda porque no es un cultivo en realidad, son elementos del paisaje eh, um, que podemos identificar con este programa y lo que nos va a permitir el hecho de identificar todo esto en un sistema de información geográfica es que vamos a poder hacer cálculos con las capas que se superponen y vamos a poder restar todas estas superficies que no son agrícolas de las superficies que son agrícolas y que tienen derecho a ayudas.
Bueno, pues para resumir, podemos ver que los sistemas de información geográfica permiten realizar una declaración más precisa de los usos del suelo, que permiten una gestión de los datos de la declaración a la PAC en capas con las que podemos hacer operaciones de análisis y también lo que nos permiten los sistemas de información geográfica es realizar controles administrativos de la totalidad de declaraciones para verificar el cumplimiento de ciertas normas. Por ejemplo, hay normas que obligan a una cierta diversidad de cultivos. Es decir, que un agricultor no puede cultivar una sola variedad de vegetal. Entonces, mientras está eh, haciendo su declaración a la PAC, va a registrar los tipos de cultivo que hace y de forma automática vamos a saber si respeta la norma o no. Hay, hay multitud de normas que sería imposible enviar un controlador a cada parcela de cada agricultor de cada país. Entonces, gracias a estas técnicas de sistemas de información geográfica, los controles administrativos se pueden realizar al 100% de las explotaciones de una forma muy sencilla. Bueno, voy a hablaros a continuación de nuevos programas informáticos que se adaptan a las explotaciones agrícolas, otros que aquellos que permiten hacer la declaración de la PAC. Desde hace unos años hay nuevos programas informáticos, en realidad son sistemas de información geográfica, que permiten una gestión integral de una explotación agrícola. Nos permiten repertoriar las parcelas y los cultivos, que son equivalentes a los de la declaración PAC, y además, como estos programas, iguales que los de la PAC, están hechos de estándares, permiten que los dibujos que hacemos en la aplicación o en la declaración PAC los podamos exportar e importar de un sitio a otro. Este tipo de programas de gestión agrícola nos permiten caracterizar los suelos, es decir, sus características granulométricas, las características químicas y orgánicas. Además, eh, cuando hacemos la cartografía dentro de este programa, podemos enviar nuestras parcelas al GPS embarcado que hay actualmente en casi todos los tractores de última generación, que nos permite ver en todo momento dónde se encuentra el tractor dentro de la explotación. Estos programas van más allá de el simple dibujo de las parcelas y los tipos de cultivo, nos permiten hacer planes de intervención, es decir, las acciones que vamos a realizar en el campo, como poner herbicidas, fungicidas, herbicidas y compañía. Y estos programas están parametrados para respetar la normativa en vigor. Hay un módulo económico también en estos programas que nos permite calcular los stocks y el margen de beneficio de nuestra explotación, que veremos más adelante, igual que el plan de intervenciones. Y por último, nos permite también imprimir documentos que nos van a ayudar a la hora de, por ejemplo, si el agricultor tiene un control del Estado, pues con estos documentos vamos a poder ver toda la trazabilidad de sus intervenciones y la totalidad de su explotación. Y bueno, como todas las aplicaciones de hoy en día, están disponibles en ordenador, en tableta y en smartphone. Bueno, os voy a enseñar unos ejemplos de este tipo de programas de gestión de explotación agrícola. Uno de ellos, principal del mercado, se llama Isagri. Eh, am, Hay otros, por ejemplo, como Mis Parcelas en español o Agrimap. Y a continuación os voy a mostrar algunos ejemplos de qué podemos hacer con este tipo de programas
dentro de una explotación agrícola. Bueno, como veis, a esto es a lo que me refería con un programa de GIS, de gestión de explotación agrícola. Podemos ver la cartografía de nuestra explotación con colores diferentes según el tipo de cultivo. Es una forma muy visual y muy didáctica para los agricultores para poder controlar su trabajo del día a día. Como en todos los sistemas de información geográfica, además de la cartografía, hay asociadas bases de datos que nos muestran todas las características que, que están en el sistema de información geográfica. Es decir, a medida que vamos a ir dibujando parcelas y vamos a ir diciendo el tipo de cultivo, el tipo de suelo y compañía, vamos a ir generando bases de datos que van a repertoriar la totalidad de la explotación con la superficie y demás. Además de estas bases de datos, vamos a poder generar otras en función de nuestras necesidades que van a permitirnos hacer cálculos entre las diferentes bases de datos, como por ejemplo para las semillas, los productos, la maquinaria, incluso para la fuerza de trabajo, si tenemos empleados o equipos de trabajo. Estas bases de datos nos van a permitir configurar las intervenciones de las que os hablaba anteriormente dentro de la explotación. Bueno, como veis, hay multitud de bases de datos en este programa por familias de productos. Por ejemplo, aquí veis los productos, hay pues, insecticidas, fungicidas, herbicidas, un montón de productos que están repertoriados y que se alimenta de forma semanal. Todas las semanas hay actualizaciones de estas bases de datos que incluyen los nuevos productos que salen al mercado. Del mismo modo con el material, ya sea un tractor, un fumigador, un quad, una moto, todos los productos o los materiales que podemos utilizar en agricultura están repertoriados en estas bases de datos. Lo que nos permite este programa es configurar nuestra explotación gracias a estas bases de datos. Vamos a ir diciéndole al programa, pues he comprado tal herbicida y lo vamos a buscar en el programa y lo vamos a meter en nuestra explotación. O tengo un tractor, un remolque y un quad. Y esto vamos a poder buscarlo en la base de datos e integrarlo a nuestra explotación. Y ahora veréis para qué. Eh, bueno, es un poco lo que os he explicado, que hay bases de datos actualizadas semanalmente, que es un software en continuo desarrollo que se adapta a los cambios en las normativas sanitarias y medioambientales. Y estas bases de datos nos permiten al mismo tiempo poner a prueba mezclas de productos para saber si las normas sanitarias y medioambientales permiten las mezclas de productos, que vais a comprenderlo mejor un poco más tarde cuando veamos la diapositiva. Vale, esta es de la diapositiva de la que hablamos. Tenemos dos productos en nuestra explotación que queremos probar para ver si la reglamentación lo permite. En este ejemplo tenemos un insecticida y un herbicida que vamos a configurar en esta parte de aquí, el insecticida y el herbicida. Vamos a poder probar la mezcla y el programa nos va a decir directamente si la mezcla está autorizada desde un punto de vista de la ley en vigor. Del mismo modo, otro ejemplo de un fungicida con un insecticida. Cuando vamos a hacer la prueba de la mezcla, nos va a decir que esta mezcla está prohibida para diferentes tipos de cultivos y que la normativa no permite utilizar no permite mezclar estos dos productos en la misma parcela. Habría que utilizarlo quizás
con tiempos diferentes, pero la norma no permite utilizar una mezcla de productos. Esta funcionalidad, por ejemplo, nos va a asegurar que en caso de control sabemos que respetamos la norma porque el programa nos está diciendo que respetamos la norma. Bueno, además de todos los datos de los que dispone este programa, están también los que nosotros vamos a añadir para realizar un registro de intervenciones. Así que vamos a poder diferenciar entre elementos que vamos a configurar nosotros, como las parcelas con su tipo de cultivo, el stock de semillas. Esto vale, por ejemplo, cuando vamos a hacer una intervención sobre una parcela, vamos a decir, esta parcela la voy a cultivar. Entonces, el programa nos va a proponer directamente el stock de semillas que tenemos, porque no vamos a poder cultivar algo que no tenemos. Del mismo modo para los productos fitosanitarios. Cuando vamos a utilizar un producto, el programa, como ya hemos configurado nuestra explotación en principio, solo nos va a proponer los productos que tenemos en stock. Igual para el material agrícola y la mano de obra. Y hay otros elementos que están disponibles en el programa que hacen referencia a las dosis autorizadas para los productos y los periodos de utilización y las mezclas de productos autorizados. Y a continuación veremos algunos ejemplos, como por ejemplo una intervención que se hace sobre una parcela en viña utilizando un fertilizante mineral durante un periodo determinado. Entonces, en el programa vamos a configurar que la parcela es una viña, vamos a decir cuándo queremos hacer esta intervención, más o menos. Vamos a poder decirle voy a utilizar un tractor o un quad o otro material, y si tenemos mano de obra en nuestra explotación vamos a poder decir que habrá 2 personas que van a ocuparse de esta intervención. De este modo vamos a poder gestionar nuestra explotación si queremos hacer una intervención el mismo día y estamos en esta intervención utilizando el tractor, nos va a decir que el tractor no está disponible, igual que la mano de obra, igual que determinados productos. Entonces vamos a buscar la parcela en cuestión en la que queremos aplicar el tratamiento, y en ese momento nos va a dar diferentes posibilidades. Vamos a elegir el tipo de producto que queremos utilizar sobre la parcela entre los productos que están disponibles para esta intervención, y vamos a poder configurar la cantidad que vamos a poner por hectárea. Podemos configurar de esta forma 20 kilos por hectárea y nos va a decir que como la parcela hace 0,86 vamos a utilizar esta cantidad de producto, o otra adaptación que es quizás un poco más realista, es decir, pues voy a cargar en el tractor 20 kilos, lo voy a echar por toda la parcela y nos va a decir, pues si haces eso vas a echar una cantidad de 23 kilos al hectárea. Esto nos va a permitir gestionar nuestro stock y, como veremos más adelante, una parte dedicada al módulo económico nos va a permitir ver los márgenes de beneficio y de pérdida de nuestra explotación. Este programa nos asegura también que los productos que utilizamos están a norma y están permitidos. Es decir, que en el caso en el que estemos usando un producto que no está permitido, que seleccionemos un producto de nuestra lista que no esté permitido, nos va a decir que este producto no está homologado para el tipo de cultivo en el que lo queremos utilizar. En el caso en el que el producto esté homologado, nos va a dar precisiones sobre la dosis que está permitida, porque los productos no los podemos utilizar como queremos, porque muchos son muy tóxicos y algunos a grandes dosis son perjudiciales para el medio ambiente. Nos va a dar otras indicaciones de una vez que utilicemos el producto, cuándo podemos volver al campo, porque hay productos muy nocivos para la salud y los fabricantes recomiendan esperar un tiempo entre la aplicación del producto y cuándo podemos volver a entrar en el campo. Por ejemplo,
En el caso de la viña, nos da también una indicación de una vez que utilizamos este producto, como mínimo, cuántos días tienen que pasar para que podamos hacer la cosecha de las uvas. Por ejemplo, en este caso nos dice 180 días tendrían que pasarse para que podamos eh, recoger la uva. Es decir, que si estamos próximos de la cosecha, este producto no lo podríamos utilizar porque no cumpliría las normas sanitarias en vigor. Y del mismo modo nos indica también la dosis y cuando vamos a configurar la cantidad de dosis que queremos utilizar en este producto, que está homologado a 1,8, si le decimos que queremos utilizar 3 litros por hectárea, el programa nos va a lanzar una alerta y nos va a decir, cuidado, no podéis utilizar 3 litros porque la norma solo permite 1,8. Entonces, de esta forma nos aseguramos que nuestras intervenciones respetan la regla, respetan normas sanitarias para nosotros mismos y normas sanitarias para los productos. Y sabemos que en caso de control tenemos una trazabilidad de nuestras operaciones que nos permiten quedarnos dentro de la norma y no tener penalizaciones de las ayudas a la PAC o de la venta de nuestros productos. A continuación, eh, os muestro ligeramente un poco el módulo económico. Es verdad que esta es una explotación de demostración en la que no están configurados ni los precios de compra ni de venta de los productos, pero la idea es muy fácil de entender. Tenemos varios productos que vamos a comprar y que vamos a configurar en nuestra explotación. De cada producto, evidentemente, vamos a comprar una cantidad X que tendrá un valor en el mercado X y al final nos va a hacer un total de, por ejemplo, cuánto hemos gastado en productos fitosanitarios o en otros productos o en material o en semillas y tal. Y luego del otro lado tenemos también las ventas de nuestro producto. Por ejemplo, en el caso de una viña, al final de la recolta vamos a recoger una cantidad en kilos o en toneladas o en hectolitros de nuestro producto, que lo vamos a vender a un precio determinado y nos va a arrojar unos beneficios de X. Entonces nos va a permitir hacer el balance económico entre los gastos y los beneficios para saber de la forma más detallada que posible si entramos dentro de nuestros gastos o no. Como todos los sistemas de información geográfica, lo más importante son los datos y dar un valor a cada dato que metamos en el programa. Entonces, por ejemplo, en esta parte de márgenes económicos, el margen será más preciso cuantos más datos le demos al programa, cosa que es lógica. Y bueno, para resumir, pues decir que este tipo de programas de gestión de explotaciones agrícolas son muy sencillos de utilizar y permiten un control total de los factores ligados a la producción agrícola. De este modo, las prácticas agrícolas son más seguras, por ejemplo, gracias al test de mezclas de productos fitosanitarios y para los agricultores ellos tienen una ventaja con la producción de documentos necesarios en caso de control administrativo. Y este programa trabaja gracias a un servidor de Internet que garantiza la seguridad y la confidencialidad de los datos, así como el acceso desde cualquier lugar y desde cualquier tipo de dispositivo, donde sea que estemos en el mundo. Bueno, y para finalizar, quería hablaros un poco de hacia dónde va la agricultura hoy en día. Hoy en día, desde hace por lo menos 10 años, se habla cada vez más de la agricultura conectada y la agricultura de precisión. Y es verdad que la agricultura está protagonizando una revolución gracias a los sistemas de información geográfica.
Hoy en día podemos repertoriar toda la información sobre el clima, las condiciones del campo, la salud de nuestros cultivos y esto va a permitir a los agricultores optimizar el rendimiento de sus cosechas. Eh, um, las diferentes tecnologías GIS, como los programas de gestión de explotación agrícola, los satélites, los drones, los GPS, están ayudando hoy en día a la maquinaria agrícola y a las explotaciones agrícolas a ser mucho más eficientes. Entonces, veis aquí un pequeño diagrama de cómo funciona este concepto. Hay una primera parte en la que hay una recolección de datos por medio de sensores, de drones o de pequeñas estaciones meteorológicas que podemos tener en el campo que nos van a decir bueno, con un pluviómetro, un termómetro y compañía, que van a poder darnos datos sobre las condiciones reales de nuestra tierra de cultivo. Todos estos datos van a interpretarse gracias a sistemas de información geográfica que van a crear capas que vamos a poder superponer y nos van a ayudar a tomar decisiones adecuadas para trabajar nuestros campos y finalmente llevar a cabo la aplicación de las decisiones que hemos podido tomar anteriormente gracias a los datos que hemos recogido. Lo podemos hacer de una forma manual o lo podemos hacer gracias a máquinas que hoy en día están conectadas a estas aplicaciones y que permiten saber de una forma muy precisa qué y dónde tienen que actuar. Evidentemente esto es cíclico, como los cultivos. Una vez hemos aplicado los métodos que hemos decidido, volvemos al proceso de recolección de datos, de interpretación y de aplicación, y así continuamente. Como os decía, esta recolección de datos se realiza mediante diferentes tipos de sensores que podemos embarcar en los drones, que nos van a permitirnos ver la humedad del terreno y la cantidad de vegetal que vamos a encontrar, también por satélite o gracias a microestaciones climáticas instaladas en el campo. Y como veis en la imagen, hay a día de hoy estaciones meteorológicas que directamente envían los datos a nuestro ordenador para que sepamos en tiempo real las condiciones de nuestra parcela. A continuación, la interpretación de estos datos, como os decía, es posible gracias a programas de cartografía que permiten generar mapas temáticos de la explotación que nos van a ayudar a la hora de tomar decisiones para hacer intervenciones en nuestros campos de cultivo. Y por último, la aplicación de productos de agua y otro tipo de técnicas agrícolas se hacen de una forma más inteligente y responsable, cosa que nos permite generar un verdadero ahorro económico, mejorar el ecosistema una reducción, y reducir la cantidad de productos que utilizamos, ya que me imagino que ya lo sabéis, pero los productos fitosanitarios tienen un coste muy elevado, son muy importantes para la agricultura, pero la mayor parte de las pérdidas económicas generadas en una agricultura es por estos productos. Y como veis en la imagen, es la cabina de un tractor de los que tampoco es de última generación, pero de los que hay hoy en día en nuestros campos, que van pareciéndose de más a más a la cabina de un avión. Entre mapas, dispositivos y compañía, son muy sofisticados. Y bueno, que sepáis que para el futuro de la agricultura habrá de menos en menos, cada vez menos agricultores y quizás cada vez más técnicos en sistemas de información geográfica o técnicos agrícolas con conocimientos en cartografía que van a permitir esta interoperabilidad entre los sistemas de captura de datos, la toma de decisiones y la aplicación de productos en el campo.
Cada vez habrá más maquinaria que esté conectada entre ella, ya sea por tierra o por aire, y que van a permitir trabajarnos con estos datos. La ventaja de trabajar con sistemas de posicionamiento como el GPS nos permite trabajar con la maquinaria agrícola tanto de día como de noche o incluso en condiciones de baja visibilidad, con niebla, con polvo o otros factores que ocurren habitualmente en los campos. No será raro ver que drones que van a sobrevolar los campos de cultivo para tomar muestras o imágenes de la realidad del terreno y quizás un día veremos también tractores autónomos que trabajarán junto con los sensores terrestres y los drones para ayudar a los agricultores a producir más alimentos de una manera sostenible y a menor coste. Y bueno, para terminar esta presentación y con esta idea de agricultura futurista que os presento, vamos a visionar un vídeo que Javier nos va a poner y bueno, y al final veré si habéis escrito preguntas y responderé a las que escribáis y estará. Bueno, como veis, un vídeo que se ha grabado en Estados Unidos el año pasado, así que no es una tecnología tampoco que quede muy lejos y estoy seguro que lo veremos de nuestros días. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Voy a ver ahora las preguntas que habéis dejado en el chat y voy a ir respondiendo. Si tenéis alguna pregunta que os surge, no dudéis en escribirla en el chat y os contestaré también. Bueno, la primera pregunta de Marian, ¿por qué creo que es importante la ganadería? Eh, am, Al igual que, bueno, para mí
desde la visión que tengo actualmente trabajando en la Cámara Agrícola, tanto la agricultura como la ganadería, como os decía en la presentación, a día de hoy en Europa, entre comillas, hace perder dinero, es decir, que los productos que producimos los tenemos que vender a un coste más bajo que el que nos cuesta producirlo, pero de otro modo, al igual que, por ejemplo, vamos a decir, la independencia energética, la independencia alimentaria es un factor clave para un país que puede hacer que sea independiente y autosuficiente. Bueno, y la intervención la intervención de la política en la agricultura eh, y ejemplos en los que esto interviene, pues, segundo, pues bueno, es un poco lo que hemos estado hablando actualmente. Eh, la agricultura y la ganadería es un proceso complicado y que debe adaptarse a las normas de mercado de hoy en día y regular todo esto gracias a políticas es beneficioso para los agricultores. Hoy en día una política agrícola fuerte que da subvenciones a los agricultores permite que estos puedan seguir trabajando y que no tengan que cerrar sus explotaciones porque no son rentables. Vale, las ayudas que ofrece Estados Unidos, no, perdón, la Unión Europea y cómo cómo interviene el Estado para otorgar los recursos. eh, Bueno, podemos diferenciar que hay políticas agrícolas a nivel regional, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Hoy en día, con la política agrícola común eh, de la Comunidad Europea, hablamos de políticas a nivel internacional, es decir, que cada país, Estado miembro de la Unión Europea, cada año da dinero a los fondos europeos y los fondos europeos distribuyen el dinero entre los países. Eh, ah, vamos a decir que el presupuesto hoy en día de la política agrícola a nivel europeo es de en torno al 30% de su presupuesto global. Entonces, el tipo de ayudas que se dan, los recursos son económicos principalmente. Eh, el objetivo es que los agricultores produzcan y la forma que Europa tiene para ayudar a que esto se realice es de una forma financiera, dando dinero y liquidez a las empresas o a las explotaciones agrícolas para que puedan comprar material, que puedan comprar productos y que puedan continuar con su actividad, sabiendo que a día de hoy, vista la competencia de los mercados de países emergentes, nuestros productos se venden más baratos de lo que cuesta producirlos. Vale, la pregunta de Santiago sobre los productos que tienen una sobreproducción y cuáles son los limitantes de exportar a los países. Eh, um, Aquí en Francia y en España, los productos que se producen en más cantidad, desde siempre ha sido los productos lácteos, sobre todo el tema con la leche, a tal punto que en la década de los 80 hubo que idear un sistema de cotas lecheras, es decir, que cada explotación, en función de su tamaño, podía producir una cantidad máxima de leche para venderla. A día de hoy hace que las explotaciones lecheras puedan seguir existiendo, quizás con precios bastante bajos,
Pero si no hubiésemos puesto un límite a esta producción de leche, hubiésemos producido muchísima más leche de la que necesitamos y hay dos soluciones, o se baja el precio de la leche o se destruye leche para mantener el precio. Entonces, ninguna de las dos soluciones es inteligente y lo mejor que han encontrado es poner un límite a la producción de leche para que todo el mundo, que todos los productores de leche puedan subsistir a día de hoy. Si no, en pocos años, los productores de leche, los más grandes, que pueden permitirse de bajar el precio, seguirían vivos y los productores de leche más pequeños, que no pueden permitirse de bajar los precios porque sus costes son elevados, hubiesen desaparecido. Una pregunta de Marian en cuanto a la producción, ¿qué normas políticas y cuáles normas se aplican en el sector privado para la producción de Maxiva? ¿Qué es la Maxiva? Si puedes escribirme más abajo qué es la Maxiva, quizás pueda responder, pero aquí en Europa creo que no cultivamos Maxiva. Y sí, en esta presentación os he puesto como ejemplo la política europea, la política agrícola europea, que es quizás la que conozco más en profundidad, pero cada país tiene sus propias normas agrícolas. Eh, um, las normas que se aplican en España no son diferentes a las de la Comunidad Europea, si bien hay un margen de maniobra. Es decir, que en Europa van a dar un marco político para esta ley y cada país va a poder hacer pequeñas modificaciones respetando el, el derecho vamos, el dinero que tienen disponible para estas ayudas. La declaración se realiza por certificado electrónico. En Europa actualmente cada uno puede realizar la declaración PAC desde su casa con una conexión a Internet y si no puede, hay multitud de organismos que ayudan a los agricultores a realizar la declaración, ya sea por ejemplo la Cámara Agrícola ayuda a los agricultores a hacer las declaraciones, también las cooperativas, de vez en cuando los agricultores se juntan en cooperativas y cuando las cooperativas son bastante grandes pueden permitirse contratar un técnico durante el periodo de la declaración a la PAC para que pueda hacer la declaración de todos los contribuyentes a a la cooperativa. Pueden realizar actividades de agricultura con energía eléctrica, según España. Vale, eso creo que es una respuesta a una pregunta que se ha hecho. Um, la explotación de la producción, si es un límite. Sí y no. Todo depende de los mercados. Si producimos gran cantidad de un producto, evidentemente los precios tienen que bajar por la ley de la oferta y la demanda. Entonces hay que mantener la producción de determinados productos a un límite que permita mantener el precio y que permita que todo el mundo pueda acceder a los productos a un precio razonable y que los productos puedan ser producidos por los agricultores
a un coste razonable. Existe bueno, sobre tu pregunta si no existe competencia en el mercado. Sí que existe una competencia, como dices, por el precio. Eh, Vamos a poner el ejemplo, un ejemplo básico como el que ocurre incluso entre países de la Comunidad Europea. Vamos a poner el ejemplo del vino. Hoy en día el vino en Francia tiene un coste de producción más elevado que el vino de España. Esto hace que muchos productores o negociantes de vino francés compran su vino en España, porque es más barato comprar el vino en España y transportarlo hasta Francia que producirlo en Francia directamente. Entonces, es una problemática bastante complicada. Lo mismo que pasa con el vino, pasa con las frutas y las verduras. Siempre vamos a encontrar un país que esté dispuesto a producir más barato de lo que nosotros producimos. Entonces, el objetivo, porque podríamos decir, pues, bueno, compremos al resto de países, pero no es el objetivo. Como os decía anteriormente, es una decisión estratégica de un país de conservar su independencia alimentaria. Por ejemplo, sobre la leche, sobre si hay un precio estándar, sí, porque existen las cotas lecheras. La leche, por ley, se compra a un precio fijo, pero hay muchos otros productos que no tienen ese límite. Y por un precio fijo, quiero decir un precio mínimo, no máximo. Es un precio mínimo al que la leche tiene que ser comprada. Luego, si la leche es de mayor calidad, es de agricultura biológica, el precio puede aumentar, pero hay un precio mínimo para la compra de este producto, la leche. Bueno, y si no hay más preguntas, pues doy por finalizada esta videoconferencia. Para mí ha sido un placer contar con vuestra compañía y espero vernos pronto en otra videoconferencia. Y agradecer también a Javier que está ahí detrás ocupándose de todo. Así que nada, de mi parte y en nombre de CUP, mandaros un cordial saludo a todos y a una próxima vez.